de una enseñanza por Facebook. Usted sabe la gente que están dando enseñanza por Facebook y están mal delante de Dios. Usted se imagina la gente que están predicando y están mal delante de Dios. Y están enseñando y están mal delante de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que no es por la obra que va a demostrar que yo tengo un acercamiento con el Señor. Porque por eso quise tomar la iglesia de Éfeso. Porque era una iglesia que tenía muchas obras, pero su vida espiritual había muerto. No tenía el primer amor. No tenía el primer amor. Y el primer amor debe de ser vital en la vida del creyente. El creyente no puede descuidar el primer amor. El creyente no puede descuidar su vida de intimidad con el Señor. Entonces, analizamos las obras que Jesús, porque Jesús reconoce que tú obras, que tú tienes obras. A Jesús le agrada que tú prediques. A Jesús le agrada que tú vayas a un culto. A Jesús le agrada que tú enseñes y que cantes y que hagas muchísimas cosas para que el evangelio se expanda. A Él le agrada eso. Pero ¿y tu intimidad con Él? Entonces yo quiero que usted comparta con alguien, porque esto es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué pasó cuando el primer amor se va? Entonces, analizamos la obra que Jesús lleva a cabo sobre la iglesia de Éfeso. Número 1, era una iglesia que trabajaba. Una iglesia de mucho trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia de mucho trabajo. Eso es lo primero. El trabajo significa labor que provoca fatiga y requiere de esfuerzo. Era una iglesia trabajadora. Que tú trabajes, eso no quiere decir que tú tienes un primer amor activo. Que tú trabajes, eso no quiere decir que tú tengas un primer amor activo. Entonces la iglesia de Éfeso en Apocalipsis trabajaba, pero no tenía primer amor. Entonces que tú trabajes en la obra de Dios no quiere decir que tú tienes primer amor. Entonces hay muchísima gente que están trabajando, pero no tienen un amor constante hacia el Señor. No tienen un acercamiento con el Señor. No están conectados con el Señor. No tienen un acercamiento con la gracia y la justicia de Dios. Entonces que tú trabajes, eso no te garantiza que tú estás conectado con el Señor. Lo segundo que tenía la iglesia de Éfeso es que tenía paciencia. Paciencia, constancia, perseverancia, resistencia. Apocalipsis capítulo 14, verso 2 dice, he aquí que la paciencia de los santos. Jesús está sacando a flote las obras de la iglesia de Éfeso. Lo segundo que tenía la iglesia de Éfeso era que tenía paciencia. Tú puedes tener paciencia y no puedes tener una intimidad con Dios. Que tú tengas paciencia no quiere decir que tú estás conectado con el Señor. Estemos claros con esto. La tercera que tenía la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis capítulo 2. Lo tercero, que no toleraba lo malo. No toleraba lo malo. Si ven algo malo en la iglesia, tiempo encima de esa gente. Estaban encima de ellos, no sacaban, no se olvidaban de sus compromisos. Ellos peleaban por la fe, pero porque tú pelees por la fe, eso no quiere decir que tú tienes intimidad con Dios. Eso no quiere decir que tú tienes intimidad con Dios. Porque hay mucha gente defendiendo el evangelio. Por ejemplo, hay muchos que son religiosos dentro de la iglesia que defienden el evangelio a carta cabal y no tienen relación con Dios. Que tú defiendas la falda, que defiendas los pantalones, o que defiendas los tintes, que defiendas, tú puedes defender lo que tú quieras y eso no garantiza que tú tengas intimidad con Dios. Que tú estés en contra de los adúlteros, que tú estés en contra de los ladrones, de los mentirosos. Tú puedes estar en contra de quien tú quieras y eso no te dice a ti que tú tienes intimidad con Dios. Entonces es importante que yo sepa eso, que aunque yo defienda el evangelio y fije una posición delante de los demás, yo no puedo entender que porque yo cuido el evangelio, yo tengo una intimidad con Dios. Hay mucha gente que son defensores del evangelio y no tienen relación con Dios. No tienen ninguna relación con Dios. No tienen relación con el Espíritu Santo. No tienen relación con la gracia de Dios. No tienen relación con la justicia divina. Porque tú prediques el evangelio, porque tú hables del evangelio, porque tú defiendes el evangelio, eso no quiere decir que tú tienes comunicación con Dios. Porque yo conozco muchos que defienden el evangelio y son enemigos de Dios. Y son defensores del evangelio, pero andan fornicando, andan robando, andan mintiendo,
andan haciendo cuanta diablura habidas y por haber, y son defensores del evangelio. Entonces el Señor comienza a decirle a la iglesia de Éfeso: muchísimas virtudes, pero perdiste el primer amor. Aquí a mí no me interesan las virtudes, a mí no me interesa lo que tú hagas, yo quiero mi primer amor. Yo lo necesito. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: lo necesito. ¿Será que ustedes no entienden que yo necesito que esté el primer amor en ti? Que el amor esté activo, que esté firme, que esté fortalecido. Yo lo necesito, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Ahora bien, Dios comienza a reconocer las obras de la iglesia de Éfeso. Número 1, trabajo. Número 2, paciencia. Número 3, no tolera a los malos. Oiga esto, hay gente que no toleran a los malos, pero no tienen primer amor. No tienen primer amor. Entonces, número 4, no toleran a los falsos apóstoles. No aceptan cualquier liderazgo, sino solo el verdadero, y ponen en tela de juicio a cualquier otro. Fíjese, otra de las virtudes de la iglesia de Éfeso: ella no toleraba a los falsos apóstoles. Así hay muchísima gente que ellos son bien disciplinados y que tienen una buena enseñanza y que conocen la Biblia, y que cuando viene un apóstol falso a darle una enseñanza, ellos le dicen: mire, apóstol, eso no es así. Pero eso no te garantiza que tú tengas el primer amor y que tú tengas una relación con Dios. Necesito que estemos claros con esto, porque hay mucha gente en la iglesia que defienden el evangelio y que defienden la postura de la gracia, pero están haciendo y deshaciendo dentro de la iglesia. Están haciendo y deshaciendo en el evangelio. Y tú lo ves haciendo y deshaciendo, y son defensores. A mí no me importa que tú seas defensor del evangelio. Aquí el problema no es que tú lo defiendas, aquí es que tú tengas una relación con Dios. Es que tú tengas una relación con Dios. Es que tú tenés una relación con Dios, lo que te va a garantizar que cuando Cristo venga, tú te vayas para el cielo. ¿Cuánta gente no andan diciendo que el rapto no viene, que no va a haber venida, que el Señor no va? Mire, a mí no me importa lo que digan. Yo no estoy atento a lo que diga otro, de que yo estoy atento a lo que dice la Biblia. Pero oye, hay muchos que defienden teorías bíblicas, pero no tienen relación con Dios. Entonces la iglesia de Éfeso defendía los principios bíblicos, no toleraba a los falsos apóstoles. Muy bueno, no lo toleraba, pero no tenía una relación con Dios. No tenía intimidad con Dios. No era una persona que el amor hacia Dios y a su obra era ferviente. Por eso yo quiero que usted comparta con alguien esta palabra en esta noche, por favor. Y póngame ahí compartido. Discúlpeme que si no lo saludo, es que están muy lejos. Lo tengo muy lejos y no puedo ver muy bien. No sé si se dan cuenta que tengo lentes. Estoy muy feo de la vista. Entonces, la quinta obra que tenía la iglesia de Éfeso es que había sufrido por su nombre. Oiga esto, hermano. Una iglesia que había sufrido por el nombre de Cristo. Otra cualidad. Que hay muchísima gente que han sufrido por el nombre de Cristo, pero no tienen una relación con Dios. Entonces, aquí no es la postura de tus obras, aquí es la postura de tu intimidad con Él, de tu acercamiento con Él. Por eso es que yo quiero en esta noche que usted sepa que hay muchos que han perdido el primer amor y están obrando dentro de la iglesia, y hace mucho que se le fue el primer amor. Él toca bonito, pero ¿y qué que toque bonito? Se le fue el primer amor porque ya no ora como antes, ya no ayuna, ya no le interesa su vida espiritual. Ay, por él toca el piano, un tremendo pianista, él es un tremendo músico. ¿Y qué que sea tremendo músico? ¿Y qué que glorifique al Señor? ¿Y qué que cante? Si no tiene intimidad con Dios. Aquí lo importante es la intimidad con Dios. Tú no te vas a salvar por obra. Por eso el Señor saca a flote las obras de la iglesia del libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. 5 obras tenía la iglesia de Éfeso y no tenía intimidad con Dios. Número 1, trabajo. Labor que provoca fatiga. Número 2, paciencia, constancia, perseverancia. Número 3, que no tolera a los malos. Número 4, no tolera a los falsos apóstoles. Y número 5, había sufrido mucho y no había desmayado. Era una iglesia que tenía muchas virtudes y mucha obra, pero no tenía intimidad con Dios.
Tu intimidad con Dios es importante. Tú no puedes negociar tu intimidad porque la sobre para que los hombres te vean. Y la intimidad con Dios. Dios te conoce en el baño donde tú te metes. Dios te conoce en la casa donde tú te metes. Dios te conoce los líos que tú haces en tu cuarto escondido, ante el vecino, donde quiera que tú vas. Todo lío que tú haces, Dios te ve. Entonces, tú puedes delante de la iglesia hacer un camuflaje y tener una apariencia y delante de Dios estar muerto. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con eso serio, porque nuestra vida espiritual es la que nos garantiza que cuando venga el Señor, yo me vaya con Él. Mi vida espiritual es que garantiza mi acercamiento a Él. Mi vida de oración, mi vida de ayuno, mi vida de intercesión, mi vida de clamor es lo que va a garantizar que cuando el Señor venga, yo me vaya con Él. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía muchas obras. También tenía virtudes. Más adelante señala otras virtudes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Escucha bien, hermano. Apocalipsis capítulo 2, verso 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Muchas interpretaciones hay acerca de los nicolaitas, ya que hay otras referencias en la Biblia acerca de ellos. Hay pocas referencias. Algunos creen que estos son seguidores de Nicolás. Nicolás era un diácono que se había convertido en el libro de los Hechos. Pero oiga qué pasó con Nicolás. Y es lo que ha pasado con mucha gente dentro de la iglesia. Nicolás era uno de los diáconos escogidos de la iglesia. Al principio apoyó mucho a los discípulos según Hechos capítulo 6. Pero datos históricos señalan que Nicolás se desvió porque hay mucha gente que empiezan bien. Y ellos están caminando bien, pero se desvían. Tú no puedes desviarte. Tú tienes que luchar por mantenerte bien. Tú tienes que luchar por mantenerte firme. Tú tienes que luchar por no cambiar lo que tú aprendiste. Tú no puedes cambiar lo que aprendiste. Tú tienes que mantenerte firme en lo que a ti te enseñaron, en lo que tú aprendiste. A mí no se me ha olvidado lo que me enseñó mi pastor. A mí no se me ha olvidado lo que me enseñaron en el Shaddai. A mí no se me ha olvidado lo que a mí me enseñaron. El que no aprende a mantenerse firme en lo que le enseñan, lamentablemente se desvía. Y hay muchos que están desviados. Entonces Nicolás señala que se desvió predicando la doctrina de la gracia. Y por eso es que el Señor le dice en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y Nicolás se desvió predicando la doctrina de la gracia. ¿Y usted sabe cuál es la doctrina de la gracia, amado? Que no importa lo que uno haga luego de hacer confesión, esta doctrina te permite que tú hagas lo que tú quieras. ¿Usted sabe qué significa eso? Una doctrina de libertinaje, con lo cual era común en Éfeso. Irineo II mencionó a los nicolaitas que no podían frenar al complacer la carne y vivían de inmoralidades. Y por eso el Señor resalta esta virtud de la iglesia de Éfeso y le dice: tengo algo, pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. ¿Cuánta gente que se han ido tras las obras de los nicolaitas? Tenemos mucha gente en la iglesia que se ha ido detrás de las obras de los nicolaitas. ¿Cuál es la obra de los nicolaitas? Que creen que la gracia de Dios te va a salvar y no importa después que tú te conviertes lo que tú hagas, tú estás salvo. Eso es una doctrina de libertinaje. Y así hay mucha gente que se convirtieron a Jesús y hacen y deshacen, y brincan y saltan y patalean, y tú lo ves haciendo toda clase de lío, fornicando, adulterando, mintiendo, engañando, robando, y usted lo ve alabando a Dios porque Dios me perdonó y yo me convertí y su gracia siempre ha sido salva. Pero hay otra también interpretación concerniente a los nicolaitas, que dice, otra interpretación está basada en la división de la palabra nicolaita, Nicolás. La palabra Nicolás es un nombre compuesto, que Nico significa conquistar y Lao significa pueblo. Según la interpretación, nicolaita significa el que conquista los pueblos. La doctrina consiste en el amor a exaltar a los líderes religiosos, a quienes ejercen autoridad sobre la persona. Hay otro criterio también de los nicolaitas, que se creen que esa doctrina era una doctrina que ellos la llevaban
representando y valorizando al liderazgo. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, acuérdese que el tema de hoy, ¿por qué perdiste tu primer amor? Y estamos hablando todo concerniente a la iglesia de Éfeso. Ya hablamos de las virtudes y de la obra de la iglesia de Éfeso, pero vamos para adelante ahora. El Señor le dice, estoy muy contento porque aborrece la obra de los nicolaitas. ¿Cuál es la obra de los nicolaitas? Es una doctrina de libertinaje. Una de las doctrinas que yo veo también moviéndose mucho, no aquí tan solo en Estados Unidos, sino en Santo Domingo y en otros países, donde la gente se convierte a Cristo y están dentro de la iglesia, pero hacen lo que le da la gana. Y tú lo ves fornicando. Fornicar es tener relaciones sexuales sin casarse. La fornicación es una maldición, es un problema. Todo el que fornica tiene problemas serios porque se le daña todo lo que tiene. Por eso es que tú tienes que cuidarte. Por eso tú tienes que cuidarte, porque tu salvación es individual. Y si tú no cuidas tu salvación, puede hacer que tenga problemas con ella. Los nicolaitas decían, tú puedes hacer lo que tú quieras y no importa, Dios te ama, Dios está contigo y nunca se apartará de ti. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, me siento muy contento con ustedes porque ustedes no apoyan esa obra. Entonces el Señor valoriza esa virtud de la iglesia de Éfeso. Ahora bien, ¿cuáles son las críticas que el Señor le da a la iglesia de Éfeso? Las críticas son, esta iglesia parecía ser cumplidora de la ley y guardadora de santidad. Sin embargo, el Señor tiene algo contra ellos. Y aquí es que quiero profundizar el sermón de esta noche. El Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 le habla a la iglesia de Éfeso. Gloria al nombre del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ustedes vieron todas las cosas que yo hablé buenas de la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran las cosas buenas que yo hablé? Número 1, tenía trabajo. Número 2, paciencia. Número 3, no toleraba a los malos. Número 4, sacaba y defendía a los falsos apóstoles, los sacaba para afuera, defendía las virtudes del reino. Había sufrido por su nombre. Pero ¿cómo va a ser que en Apocalipsis capítulo 2, verso 6, el Señor le dice a la iglesia, pero tengo esto contra ti? Que has dejado tu primer amor. Aquí es que está el problema. ¿Por qué ha dejado tu primer amor y sigue como que no ha pasado nada? ¿Por qué ha dejado tu primer amor y tú sigues como que no ha pasado nada? ¿Por qué? ¿Por qué te ha desconectado de las cosas de Dios y tú sigues como que todo está igual? Como que todo está igual, como que nada está pasando. Y tú estás como que todo está bien, everybody, nítido, todo nítido. ¿Y tu primer amor? Dime, ¿qué está pasando con tu primer amor? La iglesia de Éfeso se esforzaba por cumplir las leyes, pero se le olvidaba el primer mandamiento. Así hay mucha gente que cumplen las leyes, pero se le olvida el primer mandamiento. Que ellos tienen apariencia y una serie de apariencias, pero se le olvida el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Mateo capítulo 22, verso 33. Y Jesús dijo, amará al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿De qué te vale hacer obra de cristiano si tú no amas al Señor? ¿De qué te vale predicar si tú no amas al Señor? ¿De qué te vale dar conferencias si tú no amas al Señor? Ay, es que él es ministro y que sea ministro. ¿De qué te vale tener un título si tú no amas al Señor? ¿De qué te vale que te llamen reverendo, reverenda, obispo, obispa? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale ser un evangelista reconocido y tú no amas al Señor? ¿De qué te vale que la gente diga que Dios te usa y tú no amas al Señor? Entonces la iglesia de Éfeso tenía muchas virtudes, cumplía todas las leyes, pero no amaba al Señor. Entonces aquí lo primordial es que tú ames al Señor. Es preferible que no te vean predicando, pero que tú ames al Señor. Es preferible que tú no hagas mucho show ni mucho aguaje, porque tenemos mucha gente que hace mucho show y mucho aguaje y tiene mucha apariencia, porque ahora mismo tenemos mucha apariencia, pero ¿de qué te vale tener apariencia y no amas al Señor? El problema aquí es que ames al Señor. El problema aquí es que tenga una conexión con el Señor. Tú no puedes negociar eso con nadie.
Entonces, la ley es el orden por lo cual debemos vivir. Pero, oiga bien, la razón de nuestra vida es amar a Dios. Que tú te estás sometiendo a la ley, muy bueno, pero la razón de tu vida es que tú ames a Dios. Ese fue el propósito por el cual fuimos creados. Los efesios eran creyentes dedicados y cumplidores, pero habían descuidado su relación personal con el Señor. ¿Usted escuchó eso, lo que dije aquí? Los efesios eran dedicados y cumplidores, pero se habían descuidado de su relación con el Señor. Tú no puedes descuidar tu relación con Dios. A mí no me interesa que tú seas dedicado y cumplidor. A mí lo que me interesa es que tú tengas una relación con Dios. Porque eres muy dedicado y muy cumplidor. Pero ¿y tu relación con Dios? Tu relación con Dios debe ser primordial. Tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura bíblica, tu tiempo de intercesión, tu tiempo de lectura bíblica, tu tiempo para tú ir a hablar a la presencia del Señor y sentarte a hablar con Él y expresarle al Señor qué tú quieres que Él haga contigo, o qué tú quieres que Dios cambie, qué tú quieres que Dios arregle, qué tú quieres que Dios quite. ¿Por qué no hemos descuidado de ir a la presencia de Dios? Hermano, no nos podemos descuidar de ir a la presencia de Dios, porque vamos a fracasar. No hay un fracaso más grande que cuando tú dejas de orar. No hay un fracaso más grande de un cristiano que cuando deja de ocultarse en la presencia del Señor. El fracaso más grande de un cristiano es que no ore. El cristiano que no ora fracasa, fracasa, fracasa. Un cristiano sin oración fracasó. Un cristiano sin intimidad con Dios fracasó. Y hay muchos que han fracasado y tienen un telón de apariencia. Los cristianos de Éfeso eran dedicados y cumplidores, pero habían descuidado su relación con Dios. Aquí no consiste en que tú tengas una vida de apariencia. No podemos tener una vida de apariencia. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios hay que orar. Y tú no vas, para tú orar, tú no necesitas a tu pastor, tú no necesitas a tu iglesia. Para tú orar, tú no necesitas que te estén llamando por Zoom, ni por WhatsApp, ni que te estén detrás de ti por Facebook predicándote. Para tú tener una relación con Dios, tú no necesitas de nadie. Tú tienes una boca que Dios te dio y tú vas y te hincas y clamas y Dios te responde y Dios te restaura y Dios te sana y Dios te limpia y Dios te regenera. Entonces la iglesia de Éfeso era muy cumplidora, pero no tenía relación con Dios. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Preocúpate por tener una relación con Él. Olvídate de lo demás. Cuando yo entendí que mi relación con Dios es base principal de mi vida cristiana, las cosas yo las veía desde otro punto de vista. Quiero bendecir a mi pastor Roberto Arroyo y a la pastora Loida, que están activos ahí siempre con nuestro ministerio allá desde Pleasantville, Nueva Jersey. Se le ama mucho. Ahora bien, Dios le da un consejo a la iglesia de Éfeso. Y es el consejo que yo quiero traerte en esta noche. La instrucción que Jesús le da a esta iglesia son las siguientes instrucciones. Escuche bien, amado. Las siguientes instrucciones. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Acuérdese que le dije al principio que iban a estudiar la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Y Dios le da instrucciones a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, verso 5. Y le dice, recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. Dios llama a esta iglesia hipócrita, porque tenía muchas virtudes, pero su intimidad con Dios lo había perdido. Dios llama a esta iglesia hipócrita, porque así hay muchos hipócritas que están predicando de un Dios que ellos no conocen. Están hablando de un Dios que no conocen. Están profetizando, están ministrando, y tú ves ese camuflaje y tú dices, no, pero ese hombre, ¿y qué? Que tenga apariencia. Y tu vida espiritual y tu intimidad con Dios, ¿a dónde la dejaste tu intimidad con Dios? Lo importante aquí es tu intimidad con Dios. Tu intimidad con Dios.
Entonces Dios le da un consejo a la iglesia de Éfeso y le dice en el capítulo 2 verso 5: recuerda por tanto de dónde ha caído. Lo primero que Dios le dice a la iglesia de Éfeso es recordar. Recordar. ¿Tú quieres que Dios cambie el panorama de tu vida? Recuerda de dónde has caído. Recordar el primer amor, la pasión inicial que nos motivó a acercarnos a Él. Recordar a Dios y contarle todo acerca de Él. El amor no crece automáticamente, porque hay mucha gente que está equivocado con eso. El amor no crece de manera automática, más bien disminuye rápido. Al menos que intencionalmente lo cultivemos. Cuando tú no cultivas el amor, eso se desvanece, eso se pierde, eso se cae. El amor hay que cultivarlo. Entonces lo primero que Dios le dice a la iglesia de Éfeso fue: recuerda de dónde has caído. Le está diciendo: recuérdate. Le está diciendo: recuérdate de tu pasión. Como tú orabas, como tú intercedías, como tú clamabas, como tú buscabas la presencia de Dios, como tú eras, que ya a las 5 de la tarde estaba cambiándote para irte para el culto, porque tenía una sed eterna. Recuerda de dónde ha caído. Recuerda cómo tú eras antes, que tú no cogías corte con las cosas de Dios. Recuerda cómo tú eras antes, que duraba horas y horas estudiando la palabra. Siento el Espíritu de Dios en esta hora, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Recuerda de dónde has caído, te dice el Señor. Pero después que le dice recuerda, lo segundo que le dice es: arrepiéntete. Recuerda por dónde has caído. Después que tú recuerdas, lo segundo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso es: arrepiéntete. Escucha esto, Víctor, Karina, escuchen bien. Arrepiéntete. Arrepentirse, cambiar. Es regresar. Oh, gloria a Dios. Debemos arrepentirnos de la indolencia y hacer algo para aliviar la llama de la pasión de Dios. Dios quiere que tú te arrepientas de nuevo. Arrepentirse no es decir yo me arrepiento. Arrepentir significa hacer un cambio. Es como se dice en la policía, en la milicia: dar vueltas atrás, dar un giro a 180 grados, darle la espalda a los que antes tú le dabas la frente. Arrepentirse significa no volver a hacer lo que yo hacía. Y ustedes saben que hay muchos que se han arrepentido y están haciendo desastre. Y están arrepentidos y es revolcándose con los demonios, revolcándose con el diablo, revolcándose con el mundo. Si te arrepentiste, tienes que orar a Dios para que Dios te ayude a no volver a hacer lo que antes tú hacías, a no volver a andar como antes tú andabas, a no volver a vivir como tú vivías antes. Es un asunto de hacer un paréntesis y de conectarte de todo lo que está arruinando tu vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que te arrepientas. Y que diga: no voy a volver más a mentir ya. No voy a volver más a engañar. No voy a volver más a hablar mentira, engañar a mi hermano. No voy a volver a fornicar. No voy a volver a idolatrar. No voy a volver a hacer lo incorrecto. Dios quiere que tú te arrepientas y que no vuelvas de nuevo a hacer lo que tú hacías. Entonces eso fue lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: recuerda, pero arrepiéntete. Le está diciendo: cambia. Regresa al primer estado. Oh, gloria a Dios. Después que le dice recuerda, arrepiéntete, otra de las cosas que el Señor habla con la iglesia de Éfeso es que haga las primeras obras. Porque es el problema, que hay mucha gente que quieren el primer amor, pero han dejado de hacer las primeras obras. Y para que haya un primer amor, tiene que ver las primeras obras. Yo tengo que volver a hacer lo que antes yo hacía. Si yo no hago lo que antes yo hacía, entonces hay un problema serio.
Entonces el Señor le dice, tiene que volver a hacer las primeras obras. Aleluya. Andará vasaya. Por eso fue que le dijo, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras. Pues yo, si no vendré a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Pero primero le dice, a las primeras obras. ¿Cuál es la primeras obras? Las cosas que tú hacías cuando te convertiste. Tú no eres un fanático, tú estabas loco. Pero tú eres un loco, tú eres una loca. Tú estabas desquiciada, era por tener la presencia de Dios. A ti no te interesaba el marido tuyo. A ti no te interesaba nadie. No te interesaba Netflix. A ti no te importaba la computadora. Tú no estabas ni siquiera en WhatsApp ni en Instagram. A ti no te importaba TikTok. Cuando tú ibas a la presencia de Dios, reja basanda, tú gritabas, tú llorabas, tú saltabas de emoción, de alegría. Eso es lo que Dios quiere que tú recobras. Si tú recobras el primer amor, es volver a hacer lo primero que tú hacías. Cuando tú empezaste, Dios quiere que tú hagas lo que tú hacías cuando empezaste. Que ores como tú orabas cuando empezaste. Que ayunes como tú ayunabas cuando empezaste. Que intercedas como tú intercedías cuando empezaste. Que haga las cosas que tú hacías cuando empezaste. Porque si tú haces un análisis del pasado y lo que tú estás viviendo ahora, tú sabes y yo sé que no somos lo mismo. Entonces el Señor le dice a la iglesia, a las primeras obras. Conéctate como tú te conectabas antes. Cumple con lo que tú cumplías. Haz lo que tú hacías. Porque si no, vendré a ti, anda, rebasanda, y quitaré tus candeleros de su lugar si no te hubiese arrepentido. Dios le dice, hay una advertencia para la iglesia de Efesios. Ya casi estoy terminando. Oiga bien, Jesús advierte lo que sucederá a la iglesia de Éfeso si no se arrepintiere. Quitaré la lámpara de su lugar. Es muy importante que nosotros entendamos que quitar la lámpara de su lugar es quitar los privilegios que Dios nos da. Es quitar esa atención que Dios nos brinda. Es quitar esa benevolencia, esa gracia, esa justicia. Hay mucha gente que Dios le ha quitado su candelero de su lugar. Que ya no tienen esa misma gracia, que ya no tienen esa misma unción, que ya no tienen ese mismo fuego. Y tú lo ves predicando y está más seco que un rabo de yuca. Y tú lo ves que él canta y hace toda la mueca del mundo y nadie le presta atención porque Dios quitó su candelero de su lugar. Esta iglesia tenía que trabajar para recuperar su primer amor. Por tanto, oiga bien como Dios le dice, por tanto, por amor a Dios. Oiga bien, porque hay muchos que quieren amar a las cosas de este mundo y las cosas pasajeras más que a Dios. Esta iglesia debía trabajar para recuperar su primer amor. Tanto el amor por Dios como por los hermanos. Porque ese es otro problema, que tenemos mucha gente que predican, que cantan, que enseñan y que hacen de todo y tienen odio, tienen rencilla, odian a fulano, no quieren saber de Perencejo. Y tú ves que no, fulano, yo no quiero saber si es hijo del diablo. Perencejo es un hijo del diablo, Sutanejo es un satánico, es un impío, es una impía. Mira, pues yo tengo noticia para ti. Si tú no amas a tu hermano, a ti no te vale nada lo que tú estás haciendo. Porque la iglesia de Éfeso tenía muchas virtudes, pero no amaba a su hermano. Y si tú no amas a tu hermano, tú estás fracasado. Tú perdiste. Aquí tú no va a funcionar nada. Aquí tú tienes que amar a tu hermano por encima de todas las cosas. Tú tienes que amar a esa gente que Dios te puso al lado. Tú tienes que amar a esa gente que Dios te puso. Gloria al nombre del Señor. El amor es lo que da testimonio de Dios. Oye, como dice, la luz en medio de la oscuridad es el amor. Si una lámpara no da luz, debe de ser removida. Cuando una lámpara no funciona, hay que quitarla. Si ahorita este bombillo no funciona, yo lo cambio. Y eso mismo pasa cuando dejamos de amar a Dios. Se nos va la luz, no funcionamos. Y hay muchos que ya no están funcionando, que se les fue la luz, que están apagados, que se les quemaron los filamentos. Dios quiere que en esta noche tú te preocupes por tu salvación, porque tu salvación es lo más importante. Olvídate del nombre que tú tienes. Olvídate de que la gente diga el evangelista, el profeta, el misionero, el hombre de Dios, que digan lo que digan. Preocúpate por tu salvación.
Olvídate de lo que la gente diga. Olvídate de lo que la gente hable, que a ti no te interesa lo que la gente diga y la gente hable. Porque ahora estamos más preocupados de lo que dice la gente. Ay, porque lo que dice fulano. Porque el que diga lo que digan, preocúpate por tu relación con Dios. Si no te preocupas por tu relación con Dios, vas a fracasar. Y ahí sí es peligroso. Entonces la iglesia de Éfeso se había olvidado de su relación con Dios. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Bueno, el rey David nos da un ejemplo. Él cómo sostuvo su pasión al Señor toda su vida. Porque buscaba su corazón, no solo su mano. Porque hay gente que nada más le interesa la mano de Dios, pero no su corazón de Dios. Hay gente que nada más le interesa lo que Dios le dé. Ay, Señor, que yo quiero, dame. Y el corazón y su relación con Él. Porque hay mucha gente que nada más están sirviéndole a Dios por beneficio. Y a ellos les gusta un dame. Y que yo quiero esto. Y que me dé aquello. Y que me dé aquello. Y dime. ¿Y tu relación con Él? Entonces, David, no tan solamente su mano. David amarró su vida con el corazón. Salmo 27:4. Oiga cómo dice Salmo 27:4. Una cosa he demandado yo al Señor y esta buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Oiga lo que Dios le dice a David, lo que le dice al Señor: yo quiero habitar en tu templo. Quien va a crear una estructura para estar conectado con el Señor eres tú. Quien va a crear un sistema para conectarse con el Señor eres tú. Quien tiene que preocuparse por su salvación eres tú. Dios está ahí, lo quiere hacer contigo, pero tú tienes que preocuparte por ella. Tú tienes que defender tu salvación. Tú tienes que luchar por ella. Olvídate de los renombres, de los títulos. Olvídate que la iglesia te reconozca. Fíjate, ahora no hay iglesia. Ahora mismo no hay templo. Ahora mismo los pastores estamos trancados, todo en la casa. Todo el mundo está trancado. No hay servicio, no hay púlpito. Y tu relación con Dios. ¿Tú ves por qué es importante tu relación con Dios? Porque tu relación con Dios es más importante que un púlpito, es más importante que una iglesia, es más importante de que en el concilio te reconozca. ¿Qué función tiene el concilio ahora mismo? ¿Qué función tienen los concilios? Tienen las grandes actividades. Antes están las grandes actividades, no están funcionando nada, porque aquí lo importante es tu relación con Él. Entonces, lo último que el Señor le da a la iglesia de Éfeso es un análisis que estamos haciendo a la iglesia de Éfeso. Es una promesa al que vence. Por eso tú tienes que despertar. Tienes que preocuparte por tu relación con Dios. Porque a veces estamos preocupados más por el qué dirán y por cómo la gente nos ven que por nuestra relación con Dios. Y ahí sí es problemático. Entonces Jesús anima a la iglesia de Efesios. Jesús habla con la iglesia de Efesios y le dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, y al que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida fue mencionado al principio y al final de la Biblia. En el libro de Génesis fue mencionado el árbol de la vida, y al final en Apocalipsis también se menciona el libro de la vida. Ahora bien, en el libro de Proverbios también se habla del libro de la vida. En Proverbios 3:13 dice: bienaventurado que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Sus caminos son agradables, por toda su senda en paz del árbol de la paz es el árbol de la vida para los que echan mano, y felices son los que la abrazan. El árbol de la vida representa la sabiduría. El árbol de la vida representa la verdad. El árbol de la vida representa la palabra de Dios, el Torah. Si la obedecemos y la guardamos, seremos salvaguardados por ella. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan su vestidura para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a la puerta de la santa ciudad. El árbol de la vida produce frutos que dan vida. Apocalipsis 22 del verso 1 al 2. Y dice que le mostró un río grande que resplandeciente como cristal y salía del trono del Cordero en medio de una ciudad. Y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 2 clases de fruto, dando fruta cada mes. Y su hoja del árbol eran para sanidad de las naciones. Bienaventurados los que lavan su vestidura para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a la puerta de la ciudad. Dios le da una advertencia y le dice: si se esfuerzan, si se sacrifican, yo le daré del árbol de la vida. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que nuestra vida sea diferente. Dios quiere que echemos para adelante, pero tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Entonces, en esta noche, mi interés no es ofenderte, no es faltarte respeto, no es abochornarte. Hay mucha gente que se sienten abochornada por mi prédica porque dicen que yo soy muy duro y muy fuerte. Yo no
no soy duro ni soy fuerte. Quienes me conocen personalmente saben que yo soy una masa de pan. A Dios sea la gloria, que no soy bien difícil. Lo único que soy transparente y que predico claro y que enseño las cosas como son y no vendo el evangelio. Aprendí un evangelio que ha trasladado por mucho tiempo en mi vida y que nadie podrá cambiar ni quitar, ni el tiempo, ni dinero, ni la economía, ni las condiciones humanas. Tenemos que aprender a permanecer en el Señor. Entonces mi mensaje en esta noche es que apercíbete, porque Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, si no te apercibes va a haber grandes problemas y grandes dificultades. Preocúpate por tu vida espiritual, preocúpate por la oración, preocúpate por el ayuno, saca tiempo para tu Dios, deja de estar brincando tanto y de estar saltando, deja de estar nada más invirtiendo tu tiempo en cosas pasajeras. La televisión es buena, pero hay que saberla controlar. El celular es bueno y hay que saberlo controlar. La computadora, muchísimas cosas que son buenas, pero hay que saberle darle su stop. Entonces aquí lo importante es que llegue el tiempo de oración. Gloria al nombre del Señor. No hay un día que yo me acueste sin poderme hincar ante la presencia de Dios. Y el primer amor está basado en que todos los días nosotros vayamos ante Él a glorificarle, a adorarle, a darle alabanza y a darle adoración. Les amo de una manera especial. Posiblemente mañana también le hable de la iglesia de Laodicea. En estos días estaré hablándole de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy empezamos con Éfeso. Mañana le voy a hablar de Laodicea. Así que a las 9 de la noche, porque vamos a hablarle de Laodicea. Dios me lo bendiga, Dios me le guarde, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le aprecio, le amo, soy su hermano Pastor Robinson Rosario. Dios me lo bendiga y gracias por estar un momento conmigo. Gracias a esas 30 palabra del Señor y que están conectados junto conmigo en el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermano obispo Roberto Arroyo, a su esposa Loida, a Víctor, a mi esposa Emily Rosario. Dios bendiga a todos los que se conectaron en esta noche y no te descuide de tu vida espiritual, no te descuide de tu clamor, no te descuide de tu conexión con el cielo. Si perdiste el primer amor, procura buscarlo, despertarlo. Comienza a hacer las primeras obras, las cosas que tú hacías. Comienza a andar como antes tú andabas. Comienza a preocuparte por lo que antes tú te preocupabas. Ya dejemos de estar dando vueltas y que el primer amor no esté en el lugar correcto. Dios te bendiga y te guarde. Le amo. Dios me lo bendiga.